Buenas tardes. Vénganse al calorcito, acá están los calentadores. Pues usted que sigue también nuestra transmisión por la página de Facebook, le damos las gracias. Y seguimos con nuestro estudio. Estamos estudiando de manera expositiva y de manera particular el libro de Daniel, un libro que tiene mucha relación con el libro de Apocalipsis. Y el miércoles anterior quedamos en Daniel capítulo 8, versículo 12, donde se nos describen, en este capítulo 8 les decía que se nos describen los mismos que vemos en el capítulo 7. En el 7 vemos a estos 4 imperios en forma de bestias, pero aquí ahora en el capítulo 8 son descritos en forma de un carnero, el imperio medo-persa y un macho cabrío, siendo el imperio griego. Ahora, en el capítulo 7 se nos describió el imperio romano hasta la aparición de un cuerno que salió entre 10 cuernos, que este será el anticristo, concluyendo así la historia humana. Y ahora se nos describe aquí en el capítulo 8 al imperio griego de manera detallada. Y se nos dice que de los 4 cuernos, que decíamos que son los 4 generales en los que se repartió el imperio griego cuando fue quebrado el cuerno grande, que fue el primer rey, es decir, Alejandro Magno, salió este cuerno, que decíamos que por la historia conocemos que fue Antíoco IV Epífanes. No debemos de confundir este cuerno, este rey, con el del capítulo 7. Decíamos también que a causa de la prevaricación, a causa del pecado de Israel, le fue entregado el ejército, es decir, no le podían hacer frente, y también el continuo sacrificio, es decir, que no podían ir con la ley de Moisés y los sacrificios que se mandaban de manera diaria. Había sacrificios en la mañana y había sacrificios también en la tarde. Vamos a ver, nos quedamos que es en Daniel capítulo 8, versículo 13. Déjenme leo el 12. Dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, es decir, a causa de la prevaricación, del pecado, de la apostasía del pueblo de Israel, le fue entregado el ejército, ¿a quién? A este rey, con el continuo sacrificio. Es decir, no solamente hubo ejército israelí que podía hacerle frente a este rey, sino que tampoco pudieron ofrecer los sacrificios. Y dice que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Aquí se está refiriendo a este cuerno que salió de los cuernos, que, lo vuelvo a repetir, es una referencia en la historia a Antíoco Epífanes. Vamos a ver el versículo 13 y 14. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Aquí qué sucede? Aquí Daniel escucha una conversación entre 2 ángeles, uno hablando y otro preguntando hasta cuándo duraría la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Ahora la respuesta era ¿para quién? Era para Daniel, y la tenemos en el versículo 14, y la respuesta es así, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Ahora, esto de tardes, de mañanas y tardes en relación con los sacrificios de mañana y tarde, y en cuanto a tiempo, quiero que vean lo que dice Génesis 1:5. Vamos a ver a Génesis capítulo 1, versículo 5, para ver la explicación aquí. Génesis 1:5 dice así la palabra de Dios. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, si aquí en Daniel
Y así vamos lo repetitivo, ¿no? En Génesis capítulo 1. Si aquí en Daniel se nos está diciendo hasta 2300 tardes y mañanas, es una referencia ¿a qué? A un día. Es decir, que son 2300 días. Y esto nos da un total de 6 años y 110 días. Y esto incluye no solo los 3 años y medio durante los cuales los sacrificios diarios eran prohibidos por Antíoco, sino toda la serie de acontecimientos, durante la cual eran prácticamente interrumpidos, empezando con el cuerno pequeño, que dice que creció hasta la tierra deseable y parte del ejército del cielo echó por tierra. Es decir, esto sucedió en el año 171 antes de Jesucristo, o en el mes Sivan del año 142 de la era de los Seleucidas. Se empezó a descuidar los sacrificios debido a que el sumo sacerdote, que en ese entonces era Jasón, introducía en Jerusalén costumbres y diversiones griegas, la palestra, el gimnasio, terminando con la muerte precisamente de Antíoco en el año 165, en el mes Shevat. Eso fue en el año 148 de la era de los Seleucidas. El libro de Macabeos, que otra vez les vuelvo a decir, no es un libro inspirado, es un libro histórico, es un libro que precisamente se escribió en ese periodo de 400 años entre Malaquías y cuando Dios rompe el silencio por medio de Juan el Bautista. En ese periodo de 400 años se escriben estos libros históricos. No hubo profecía porque ya estaba completo el Antiguo Testamento. En el libro de Macabeos nos dice que la suspensión del sacrificio se llevó a cabo en el año 168 antes de Jesucristo, hasta que Judas Macabeo llevó la purificación y la dedicación en el año 165 antes de Jesucristo. Y según fechas, esto fue un 25 de diciembre del año 165, tras la muerte precisamente de este rey sirio, de este cuerno que salió de estos 4 generales, que es Antíoco Epífanes. Entonces, el cumplimiento tal como se había profetizado. Antíoco Epífanes comenzó a profanar el templo al asesinar al sacerdote Onías III, y eso fue un 12 de septiembre del año 171 antes de Jesucristo, y terminó con la restauración de la adoración del templo bajo el gobierno de Judas Macabeo, un 25 de diciembre del año 165. Y esto nos da un total de 6 años y 110 días, es decir, 2300 días, 2300 tardes y mañanas, como nos dice el versículo 14, y el santuario será purificado. Sin embargo, ese cumplimiento histórico con Antíoco solo fue parcial, puesto que el mismo Señor Jesucristo, muchos años después de que esto hubiera tenido lugar, volvió a hacer referencia a esta misma señal hacia una nueva época de tribulación para el pueblo de Israel, que comenzaría con la misma señal. Vean lo que dice Mateo 24:15. Pero ahora, hablando Mateo, ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Vean lo que dice Mateo 24:15. Mateo 24:15 dice así en la Escritura. Y aquí el Señor Jesús le está contestando a sus discípulos, porque los discípulos les hacen una pregunta. Le dicen, oye Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del tiempo del fin? Y entonces empieza a decirle unas cuantas señales y demás en los primeros 14 versículos, y en el 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora, yo les decía el miércoles pasado que este Antíoco ofreció en el altar, ofreció cerditos, marranitos como ofrenda, profanó totalmente el santuario y también puso una estatua de Zeus, ¿sí?
Pero aquí está hablando de una abominación desoladora, de la misma que habló el profeta Daniel, y que eso lo vimos allá en Apocalipsis capítulo 15, capítulo 13. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, este periodo futuro es conocido, del que habla Mateo, es conocido como la gran tribulación. Y el Señor Jesucristo dijo que en este periodo no ha habido nada igual desde el principio del mundo hasta ese momento, ni lo habrá, ni lo habrá. Ahorita vamos a ver esto de manera detallada. Vean ahora Daniel capítulo 8, pero vamos a ver los versículos 15 al 19. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Es interesante esto porque dice que uno con una apariencia de hombre, hijo del hombre. ¿Quién será este? ¿A quién se le da este título en el Nuevo Testamento? Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es? Podemos entender que este es el Señor Jesucristo. Y son las diferentes apariciones que vemos a lo largo del Antiguo Testamento, que es el Verbo todavía no encarnado, pero es el Señor Jesucristo con apariencia de hombre. Sigamos leyendo. Dice que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Ven? Para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Lo vuelve a repetir 2 veces. Estos versículos que nos hablan, que Daniel consideraba la visión y procuraba entenderla, cuando dice que se puso delante de él uno con apariencia de hombre. Les decía que podemos entender que es el Señor Jesucristo, cuya voz le grita al ángel Gabriel para que le enseñe la visión. Dice que Daniel se asombró y mientras escuchaba cayó dormido en tierra sobre su rostro. Y algo parecido lo vemos acá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Vean lo que dice Apocalipsis 1, 17. Y aquí ponerlos un poquito en contexto, desde el versículo 10, de ahí del capítulo 1, el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, dice que escuchó una voz detrás de él, una gran voz como de trompeta. Y en el 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Entonces vemos lo mismo sucede aquí con el profeta Daniel. Dice que cayó prácticamente desmayado con su rostro en tierra, y algo similar le sucedió a Juan. Gabriel comienza a explicarle la profecía, pero vemos que en el 19 se le dice a Daniel que el cumplimiento es para el tiempo del fin. Y aquí es donde podemos ver algo muy importante que debemos de tener en cuenta en la profecía. Y es que en la profecía vemos que hay cumplimiento, hay un doble cumplimiento. Hay un cumplimiento parcial. Esto se cumplió en Antíoco Epífanes, pero tiene una referencia hacia dónde, hacia el fin. Y básicamente hacia un personaje que el mismo profeta Daniel describe un poco más adelante, que es el anticristo. Se cumplirá en el anticristo como lo vemos en Apocalipsis. Al final vamos a ver un poquito más de esto. Vean ahora Daniel 8, versículo 20 al 22. Dice así: en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, aquí da la explicación a los versículos 4, es el rey, estos son los reyes de Media y de Persia. Esto lo vimos en capítulos anteriores. ¿Quién tomó al imperio babilónico? Darío
de Media. Darío de Media, siendo de 62 años, creo. Y luego en el capítulo 10, versículo 1, vemos a Ciro de Persia. Entonces se está refiriendo a los dos reyes de Medo Persa. Y luego dice el versículo 21, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿A quién es? Eso es una referencia a quién, a Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, ¿eso a qué se refiere? Se está refiriendo a la muerte de Alejandro Magno, que les dije que tenía alrededor de 33 años cuando murió. Murió muy joven. Y sucedieron 4 en su lugar. ¿Qué son estos? Esos son los 4 generales de Alejandro Magno, entre los cuales se repartió todo el imperio griego. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, de Alejandro. Hasta ahí nada más. Ya expliqué versículos muchas veces, pero recordemos que es una referencia al imperio griego y a lo que hemos hablado de él. Aunque les comento algo histórico y referente a la aparición de este cuerno que es Antíoco. Al final del reinado de estos 4, como inicia el versículo 23, dice así, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Relata, hay un historiador judío que se llama Flavio Josefo. Este historiador relata que cuando Alejandro Magno había capturado Tiro y marchaba hacia Jerusalén, Yadas, que era el sumo sacerdote, oró a Dios por temor a Alejandro. Y se le avisó en sueños que cuando Alejandro estuviera llegando, les abrieran las puertas de la ciudad y los sacerdotes salieran al encuentro con las vestiduras sacerdotales. Dice el historiador que cuando Alejandro vio esto, fue solo, se bajó de su caballo y fue hacia el sumo sacerdote y postrándose en el suelo, lo saludó. Uno de sus capitanes o generales les preguntó por qué hacía esto, a lo cual respondió que mientras estaba en Macedonia y pensaba en la conquista de Asia, se le apareció un hombre vestido como el sumo sacerdote y le dijo que tendría éxito. Entonces el sumo sacerdote condujo a Alejandro al templo y ofreció sacrificios al Dios de Israel y se le mostró en el libro de Daniel como se predecía que él había de destruir a los persas. Por esa razón, tomaba bajo su protección a los judíos y se portó de una manera benigna con ellos. Pero eso terminó al final del reinado de sus 4 generales, cuando se levantó precisamente este rey altivo de rostro que es Antíoco Epífanes. Vamos ahora, Daniel, capítulo 8, versículos 23 al 25. Vamos a ver la descripción que se nos hace de este rey altivo. Dice, y al final del reinado de estos, ¿de quién está hablando? De los 4 que se levantarían, del primer rey. Cuando los transgresores lleguen al colmo, ¿quiénes son los transgresores? ¿Quiénes fueron los que prevaricaron, pecaron contra Dios? Los judíos, el pueblo de Israel. Dice, cuando los transgresores lleguen al colmo. Hermanos, y esto a mí me llama la atención, porque la paciencia de Dios y su misericordia es más alta que los cielos. Pero llega un momento en que podemos colmar la paciencia de Dios y podemos colmar la misericordia de Dios. Y esto fue lo que sucedió. Entonces, ¿Dios es misericordioso? Sí. Dios sabe que somos polvo. ¿Dios es amor? Sí. Dios nos ama, pero Dios es santo y aborrece el pecado. Y llega un momento en el que ya Dios va a decir, ya, hasta aquí. Y eso fue lo que sucedió, es lo que dice el versículo 23. Dice, cuando los transgresores lleguen al colmo. Y esto me recuerda también las naciones
las naciones de Canaán, que no habían sido destruidas porque todavía sus pecados no habían llegado al colmo, hasta la presencia de Dios, en una manera figurada, ¿no? Recuerden cuando el Señor Jesucristo y dos hombres más, dos ángeles, ¿se acuerdan que visitan a Abraham? Y le dice a Abraham, ahora yo descenderé para ver si los pecados, y a ver si Sodoma y Gomorra han llegado al colmo. Entonces, como que quería verlo. Él no sabe todas las cosas, Él lo sabe todo. Pero vean, hermanos, ¿podemos llegar a colmar la paciencia de Dios? Sí, sí, aquí lo dice. Al final del reinado de estos, de los 4 generales, cuando los transgresores, es decir, el pueblo de Israel, lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Es decir, que este rey que sabemos que es Antíoco Epífanes, Antíoco IV Epífanes, que era rey de Siria, era un rey altivo. Sabemos por la historia que es él, que se levantó después del reinado de los 4 generales, entre los cuales se repartió al imperio griego. Antíoco Epífanes se opuso directamente contra Dios, profanando el templo. Dice, y su poder se fortalecerá. Escucha lo que dice, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces quiere decir que se le permitió. ¿Quién le permitió? Antíoco Epífanes era instrumento de disciplina en las manos de Dios contra su pueblo Israel, porque había llegado al colmo sus transgresiones. Dice el 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es este? Es Dios. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Otra vez, vuelvo a decirles, esta profecía tiene una doble referencia y un doble cumplimiento profético. Pues sabemos que es también una referencia al anticristo que se levantará en el tiempo del fin. ¿Cómo podemos entender esto? Por algunas palabras que nos dicen ahí. Un ejemplo en el versículo 25 dice, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. No fue Judas Macabeo, ni fue la rebelión de los macabeos. Entonces es una referencia a quién. No con mano humana. ¿Quién le va a destruir a este rey altivo de rostro? Pues el Señor Jesucristo. Entonces esto vemos que tiene una referencia hacia el fin, hacia el fin. Vamos a ver Daniel 8:17, escucha el versículo 17, porque 3 veces se repite. Dice, y aquí es cuando Gabriel está interpretando la profecía, dice, vino luego cerca de donde yo estaba, es decir, Gabriel, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Tiempo del fin. Vean el 19. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Pero eso es para el tiempo del fin. ¿El fin de la ira de quién? Y ese periodo de tiempo es una referencia precisamente a la mitad, que lo veremos más adelante en el capítulo 9, de la 70ª semana de Daniel. Esta de la que habló el profeta, de la que habló el Señor Jesucristo ahí en Mateo 24:15, dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, se está refiriendo que ahí es donde va a comenzar una persecución
y van a comenzar los juicios de Dios, la ira de Dios contra esta tierra como nunca la ha habido, ni la va a haber en toda la historia de la humanidad. Un tiempo horrible que no podemos ni imaginar. Vean el 26, lo vuelvo a repetir. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú, pero aquí es donde tenemos que usar las reglas de interpretación y una de ellas es respetar punto y coma, punto y seguido. Y aquí podemos ver que hay un punto y coma. Y dice, y tú guarda la visión. O sea, primero le dice, ¿sabes qué? La visión de las tardes y mañanas es verdadera. Y luego se le dice, y tú, aparte, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Es para muchos días. Todo esto se cumplirá y está anunciado a lo largo del libro de Daniel y también en el libro de Apocalipsis. Y aquí es donde quiero que veamos de manera detallada la referencia, el doble cumplimiento profético. Bueno, no tan detallado porque ya casi estamos en tiempos, pero quiero que veamos algunos pasajes. Vámonos primero a segunda de Tesalonicenses. Vean lo que dice. ¿Recuerdas las características de este rey altivo? Que dice que va a ser entendido en enigmas y dice que hará grandes ruinas y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Es una referencia a Israel. Y dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Bueno, vamos a ver lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. ¿De quién está hablando? Del anticristo, del hombre de pecado. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? Es los que están en la verdad, se desvían a la mentira. No es el tema, pero como nunca estamos viviendo tiempos de apostasía. Creyentes que estaban en la verdad y que se han desviado a la mentira. Cuidado, porque a veces imitamos mucho de ellos. Cuidado, porque a veces podemos llegar a imitar de estos que se han apartado de la verdad. No los que están en la mentira, porque nunca estuvieron en la verdad. Pero tengamos cuidado, hermanos. Vean lo que dice. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, primero tiene que ser la apostasía y después se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es este? Vámonos ahora a Apocalipsis capítulo 13. ¿Quieres ver? Apocalipsis capítulo 13. Y aquí está hablando de estas dos bestias. Mira el versículo 3. Ya esto lo expliqué en estudios pasados. Vamos a ver algunos versículos nada más. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿De quién está hablando? Del anticristo, que va a llegar un momento en el que va a ser herido de muerte, su herida va a ser mortal y de repente, como él copia la obra de Dios, de repente va a sanar. ¿Está imitando qué cosa? La resurrección ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y la gente, es más, los mismos judíos van a decir, es el Mesías que estábamos esperando. La gente va a decir, no, aquí no lo dice, ¿quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? Vean el 5,
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Vamos unos versículos más adelante. Dice el 14. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Dónde fue puesta esa imagen? Mateo 24:15. Y cuando veáis la abominación desoladora de la cual el profeta Daniel habló, entonces ¿saben qué? Huyan, porque no es el Mesías, es el anticristo. Vamos a Tesalonicenses. Dice, ven el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, sí, viste, escuchaste bien que se le permitió hacer una imagen e infundirle aliento a la imagen y que la imagen hablase y dijese a quién. Hermanos, en ningún tiempo eso era posible más que en este tiempo, donde están, yo me maravillo con la inteligencia artificial, todo lo que está sucediendo. Increíble. En ningún tiempo esto se podía entender más que en nuestro tiempo, literalmente, la inteligencia artificial y todo esto, ¿no? Regresamos a Tesalonicenses, dice, el 5, ¿no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, artículo neutro, lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, es decir, hay algo que lo detiene hasta que a fin de que a su debido tiempo se manifieste este hombre de pecado. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene otra vez, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿De quién está hablando? Lo he explicado ya varias veces, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en el creyente y habita en la iglesia. Y cuando Él sea quitado de en medio, entonces es donde va a aparecer este hombre de pecado, el anticristo. Hermanos, tengamos cuidado porque hoy, y eso es un engaño de Satanás, hoy en las redes, en Facebook, yo como pongo muchas cosas de Dios, no sé, Facebook me conoce, me manda también muchas cosas en Facebook. Y hay una corriente por ahí, incluso veo hasta judíos hablando del Apocalipsis y demás, y no entienden, y diciendo que es una mentira, la iglesia sí va a pasar por la tribulación. Eso es una mentira, eso no tiene ningún sustento bíblico. La Biblia de manera muy clara dice que los creyentes verdaderos van a ser arrebatados, o si no, entonces arranquemos de la Biblia, 2 de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses, 1 de Corintios capítulo 15 y tantos versículos más que nos hablan. Salmos, no me acuerdo, Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal. Muchos salmos vamos a quitar también y otras palabras más. Mateo capítulo 24, tengamos cuidado porque eso es un engaño de Satanás para que la iglesia dice, no, entonces, ¿qué caso tiene ser fiel o demás? Dice, cuando sea quitado de en medio, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentiroso que se les permite, Dios le permite hacer, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿De quién está hablando? De los incrédulos, aquellos que
Tú les hablaste una y otra vez el evangelio. Ay, no, esas son cosas de religión. Yo eso no es cierto. Y no quieren creer. Y dice el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este mundo como nunca está dando gritos porque quieren a un líder, a alguien que traiga paz, a alguien entendido en enigmas y que resuelva los grandes problemas de este mundo. ¿Quién va a ser ese? Pues ha habido muchos falsos cristos que han salido y que prometen al hombre regresar, porque el hombre está tratando de regresar al paraíso perdido, pero no saben que el camino es Jesucristo. Y hay muchos falsos cristos que prometen y que dicen, yo tengo la solución. Y lo ha habido a lo largo de la historia. Y que se ponen en contra de Dios abiertamente. Hoy como nunca, hermanos, este mundo está dando gritos desesperados, esperando que aparezca ese líder. Como nunca. Vemos las injusticias en nuestro país, en todos los países. Injusticias que están viviéndose. La gente anhela ese líder. ¿Y quién crees que va a ser ese líder? Que cuando digan paz, dice la Escritura ante Tesalonicenses, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y esto es precisamente lo que va a hacer este hombre de pecado en estos primeros 3 años y medio. Cuando la iglesia verdadera haya desaparecido, los creyentes verdaderos hayan desaparecido, entonces Él tendrá la respuesta para todos los enigmas y por medio del engaño traerá una falsa paz. Traerá una falsa paz. Vean por último Apocalipsis. Apocalipsis 17. Vean lo que dice. Y los 10 cuernos que has visto, ven que es diferente el rey, no podemos confundirlo con el del capítulo 7. Este del capítulo 8 sale de los 4, que son los 4 generales. Y el del capítulo 7 sale de los 10, que es del Imperio Romano. Y por medio de la caída de 3 es que sale este cuerno que es el anticristo. Vean el 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto tiene un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Vean el 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Hermanos, las palabras mostradas aquí por el ángel Gabriel, la interpretación de la profecía, dice que tiene una referencia para el tiempo de... Y otra vez lo repito, aquí vemos un doble cumplimiento, porque no solo se cumplió en Antíoco Epífanes, sino que tiene una referencia para el tiempo del fin, que es precisamente cuando aparezca este rey altivo, que es el hombre de pecado, será el anticristo. Así es como terminamos el capítulo 8. Viene un capítulo muy interesante, que es el capítulo 9, el cual comenzaremos el siguiente miércoles. Gracias por seguir nuestra transmisión. Dios le bendiga.